¿Cómo se fue modificando el mundo de la universidad, las carreras elegidas, las más, las menos, y cómo ha ido cambiando esto con el correr del tiempo? Carlos Palotti, ustedes lo conocen, es especialista en tecnología. Soy Nuria, ¿cómo va, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, a ver, ya que hablamos de educación, hoy por un tema coyuntural, vamos a charlar un poquito de las carreras que más alumnado concentran, tanto en la universidad pública como en la privada, y cómo se ha ido modificando la elección del alumnado en base también, supongo yo, a las posibilidades de salida laboral. Bueno, yo creo que todo este tema de la disputa sobre el presupuesto para las universidades nacionales y, bueno, y la manifestación que hubo ayer y todo esto nos permite, además del debate natural que hay sobre el tema, empezar a replantearnos un poco el rol de la universidad en la sociedad y poder debatir algo que muchas veces está solapado y que nunca se termina de plasmar en un debate público, ¿no? No está Ujú. en la agenda. Entonces está bueno aprovechar la ocasión para tratar lo que es qué enseñan las universidades, digamos, ¿no? Sí. Y en este sentido tenemos que decir que por suerte tenemos una universidad pública y una universidad privada que llegan a buena parte de nuestra población, no tanto como la que quisiéramos, pero Sí. evidentemente llega bastante ampliamente con una oferta educativa buena. Lo cierto es que las universidades en algunos casos, diría que en la gran parte de los casos, han ido quedando a veces con carreras que no son las que hoy por hoy está demandando la sociedad o está demandando el siglo XXI, ¿no? Ujú. Entonces, tenemos, y A ver. miramos, por supuesto, hay universidades como las universidades más conocidas, como la Universidad de Buenos Aires, la de Córdoba, la de La Plata, Sí. la de Rosario, la de Mendoza, que tienen carreras muy prestigiosas de medicina, abogacía, etcétera, etcétera, pero cuando entramos a analizar el total de las universidades, veremos que una de las carreras principales en cantidad de alumnos es, por ejemplo, ciencias sociales, Claro. ¿sí? O ciencias económicas, ¿sí? Sí. Y, y ahí no deberíamos cuestionar si efectivamente necesitamos tanta gente preparada para esto y no en otras carreras prioritarias como son las ciencias duras, las ingenierías, por ejemplo. Ujú. A ver, podemos hacer un repaso, digo, las carreras más tradicionales que conocimos en su momento, desde contabilidad, medicina, ingeniería, eh, abogacía. eh, ¿Cómo fueron cambiando y qué cantidad de alumnos tenemos, o mejor dicho, por cada cuántos contadores tenemos? No sé si tenés algún cuadro comparativo como para hacernos en ese sentido. Sí, nosotros tenemos carreras históricas que, como bien vos decís, son las más, muchas veces las más Tradicionales. elegidas, sobre todo en algunas universidades, ¿no? Ahí no podemos generalizar porque hay universidades que tienen carreras tradicionales, como bien digo, digamos, medicina, abogacía, son carreras que tienen, en algunas universidades muy prestigiosas, tienen una amplia convocatoria, Ujú. pero en muchas otras en realidad tienen otras, como yo digo, sociales o económicas. Sí. Tenemos 4 veces más de contadores que de ingenieros, por ejemplo, Ujú. o tenemos 3 veces más de egresados de ciencias sociales que informáticos. Ujú. Y la verdad que hoy por hoy, digamos, la demanda, no solo del mundo laboral, sino de todo lo que conlleva la economía y la sociedad, es Sí. que tengamos más gente preparada, en especial en ciencias duras, son ciencias que tienen que ver con el mundo del conocimiento, ¿no? El Claro. conocimiento científico. Ujú, ujú. A ver, ¿cuánto, ¿cuántos alumnos egresan aproximadamente universitarios por año? No sé si tenés una contabilidad de esto, tanto en la universidad pública como en la privada, y cuántas carreras son las que concentran la mayoría de los alumnos. Bueno, por eso tenemos que acercarnos en cuanto. Yo no sé la cifra total de Argentina, lamentablemente no tengo el dato del 23. En la Universidad de Buenos Aires han sido 17.000, Ujú. ¿sí? En algunas otras universidades andan en ese tenor. Probablemente la cifra de egresados total esté cerca de los 40 y pico mil, digamos. Lo que sucede, Nuria, que acá es donde empieza que tenemos que analizarlo un poco más profundamente.
Hoy hay carreras, sobre todo las que se llaman no reguladas, que no tienen una regulación, como por ejemplo sacando medicina regulada, Sí, abogacía regulada, sí. ciertas ingenierías como las civiles son reguladas, pero hay un montón de carreras que no son reguladas, que empiezan a tener lo que llamamos como una deserción temprana. ¿Sí? A lo mejor los alumnos cursan 2, 3, 4 años, estiran la carrera a 9 años Ujú. promedio, las ingenierías están en 9 años más o menos, para que tengas una idea. Y lo hacen porque hoy el mundo laboral los empieza a cooptar antes que terminen la carrera, Ujú. antes que obtengan un certificado o se gradúen. Y esto es porque en realidad ya la graduación como tal empieza a no ser tan relevante para el mundo laboral. La persona puede trabajar antes de tener un título, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, estas nuevas modalidades que empiezan a surgir y mucho, tenemos que empezar a contemplarlas, cómo buscamos títulos intermedios, por ejemplo, ¿sí? Cómo buscamos generar los conocimientos suficientes como para que la persona pueda emplearse de manera más temprana. Ujú. Hoy es muy difícil para una familia o para una persona estar 5, 6 o 9 años, si fuese el caso del promedio que estábamos hablando, hasta poder trabajar. Es decir, evidentemente las personas, los habitantes del siglo XXI, trabajan desde edad temprana, por necesidad o por gusto personal, pero cierto es que un chico a los 22, 23 años normalmente ya está empleado y muchas veces se emplea sin tener un título habilitante porque no lo necesita o porque no tiene otra alternativa ante la necesidad de salir al mundo laboral, ¿no? Ujú. Te pregunto si la cantidad de recibidos en las universidades públicas creció, públicas, perdón, y privadas de la Argentina creció o disminuyó comparativamente a lo largo de No, estos últimos 10 años. la cantidad de estudiantes universitarios creció y en consecuencia también creció la cantidad de egresados. De todas maneras, los egresados son muy pocos a comparación de los que se ingresan, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las ingenierías, el promedio anda entre el 8 y el 12% de los que inician egresan, ¿sí? Ujú. Obtienen un título. Lo cual no quiere decir que no se puedan desempeñar en alguna actividad productiva relacionada con lo que estudiaron, pero definitivamente tenemos una productividad, si querés, en la educación de 10%, o sea, en realidad entran 100 y terminan saliendo entre 8 y 12, depende de qué universidades. Y esto está hablando de que a lo mejor tenemos que buscar planes de estudios que sean más adecuados, porque Sí. no siempre podemos echarle la culpa a que la persona no quiere estudiar o porque el sistema productivo se lo lleva en edad temprana, sino que muchas veces muchos alumnos empiezan a descreer que lo que les va a agregar la universidad les genera algún valor agregado para conseguir un mejor empleo. Ujú. Y eso, Esto es por parte ejemplo, de en la el mundo actual. discusión, me parece, digo, más allá de que no es el motivo de nuestra conversación ahora, pero digo, es parte de la discusión de la educación pública, ¿no? A la que la educación pública o las universidades tal vez tienen que prestarse. Si hay algo de determinadas carreras que deben cambiarse, porque tampoco tiene demasiada lógica que en un país empobrecido como está la República Argentina se esté financiando. Vos dijiste, de cada 100 que ingresan, ¿cuántos continúan la carrera? 10, o sea, en realidad entre 8 y 12 dependiendo de las universidades. Estoy Por hablando de eso las digo, ahí ingenierías, hay ¿no? mucho presupuesto perdido, mucha plata perdida, ¿no? Obviamente la universidad tiene que hacer todo lo posible por atraer y no por alejar. Eh, Bueno, pero yo digo, hay algo que diría que eso revisar. abre sí, dos ángulos del debate. La primera sería que a lo mejor, y esto lo pongo como condicional, a lo mejor los 5 o 6 años que dure la carrera, a lo mejor hay alguna parte que no es necesaria y entonces la persona sale con conocimiento que el mundo laboral la acepta sin necesidad de que haya terminado la carrera. Y eso es un punto, digamos, ¿no? Ujú. Analizar. A lo mejor la universidad está usando bien el dinero, capacitó a la persona, solo que lo que le agregan los total de los años puede ser que no sea tan necesario para el mundo laboral. Esto se ve mucho en la informática, definitivamente, Vos digamos, decís ¿no? que Donde la en verdad hoy el mundo laboral valora la práctica que tenga aquella persona que se convierte en su empleado
más allá de si tiene el título o no, si terminó la carrera o no. Sí, no sé si la práctica, pero por lo menos los Los conocimientos, sí, conoce. sí. Sí, definitivamente, sí. Sobre todo en las carreras no reguladas, la persona a lo mejor con 3 o 4 años de universidad está suficientemente, tiene los conocimientos suficientes Claro, como para aprender lo que le falta en el mundo laboral claro, y ser un exitoso en el mundo laboral, ¿no? claro. Este es un tema. El segundo tema sería también saber cómo articulamos las carreras, qué contenido le damos, digamos, ¿no? Ujú, Porque es probable que mucho de ese contenido sea, también de alguna manera, superfluo, digamos, ningún conocimiento es superfluo, vamos a ujú, pensar por partes, pero de alguna manera algo que no agrega sustancial, no le agrega sustanciales conocimientos y finalmente eso no se traduce en que la persona termine. Pero yo lo que quisiera recalcar, Nuria, es que hay que hacer un esfuerzo desde la universidad pública principalmente en tratar de orientar a los jóvenes a aquellas carreras que realmente tienen hoy una demanda laboral y que ujú, por otra parte son los perfiles que Argentina necesita para seguir creciendo, ujú, ¿sí? Y nosotros impulsamos carreras desde el punto de vista de solamente la vocación, lo cual está muy bien, ¿no? Y todos tienen la posibilidad de elegir la carrera que quieran, independientemente si eso tiene o no una salida laboral, y probablemente generemos un descalce. Yo no digo que sea mandatorio que estudien determinada carrera o no otra, porque cada uno tiene el gusto sobre lo que le interesa, pero sí se puede hacer acciones para inducir a las personas que están indecisas y tratar de llevarla a aquellas carreras que efectivamente la Argentina necesita. Y eso los países lo hacen y lo hacen desde la política pública, tratando de incentivar que haya más ingenieros, más matemáticos, más ahora especialistas en inteligencia artificial, más analistas de datos, o ujú. sea, un montón de carreras, biotecnólogos, ¿no? Muchas carreras que hoy por hoy tienen no solo salida laboral, sino es el perfil de lo que la Argentina necesita para seguir creciendo. Ujú. Bien, Carlos Palotti, especialista en desarrollo tecnológico, gracias por este contacto.